Sir Isaac Newton, físico, matemático, astrónomo, inventor y filósofo inglés, fue uno de los científicos más influyentes y consumados de la historia. Sin embargo, tras su muerte, causó una gran vergüenza en la comunidad científica cuando se descubrió que en realidad era el principal alquimista de Europa. Pero, ¿por qué Newton mantuvo en secreto su gusto por la magia y la alquimia? ¿Por qué jamás le dijo a nadie de su búsqueda de la piedra filosofal? ¿Por qué un científico tan brillante como Newton tradujo la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto? Y yo soy el documentalista, y esto es Sir Isaac Newton y la búsqueda secreta de Dios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El tesoro secreto de Newton. En julio de 1936, el economista John Maynard Keynes regresó de la casa de subastas Sotheby's de Londres con un cofre lleno de documentos manuscritos inéditos, libros de laboratorio, diagramas y más de 1 millón de palabras inéditas sobre Sir Isaac Newton. En contra de lo que se esperaba, los papeles de Newton, hasta ahora inéditos, no ilustraban la mecánica celeste, el cálculo, la óptica o la teoría matemática, sino que se trataban de algo más profundo y secreto. Los manuscritos encontrados después de la muerte de Newton hablaban sobre teología esotérica, magia y alquimia. Aunque Isaac Newton era considerado como un imponente centinela del método científico, en realidad era un pensador profundamente místico, mágico y animista. Según los escritos secretos de Isaac Newton, el universo era un criptograma establecido por el Todopoderoso. Además de esto, Newton parecía estar propuesto a leer el enigma de la divinidad, de los acontecimientos pasados y futuros divinamente predestinados. Newton no era solo un científico o matemático. En realidad pertenecía a un grupo de intelectuales europeos del siglo XVI que formaron una sociedad secreta mística. La antigua y mística orden Rosae Crucis, más conocida como los Rosacruces. Profundamente religiosos y anticatólicos. Al igual que Newton, los Rosacruces se esforzaban por crear un líquido llamado Elixir Vitae y algo llamado piedra filosofal, que de acuerdo a los expertos, esta era necesaria para producir cantidades ilimitadas de oro. Newton poseía 169 libros sobre alquimia, incluida una traducción al inglés muy anotada de Los Manifiestos Rosacruces de Thomas Vaughan, La fama y la confesión de la fraternidad Rosacruz y Temisauria de Michael Meyer, una obra clásica de los primeros tiempos sobre los orígenes del gnosticismo y el movimiento Rosacruz. Newton estaba motivado por un compromiso muy arraigado con la noción de que la sabiduría alquímica se remontaba a tiempos antiguos. Se creía que la tradición hermética se había originado en la noche de los tiempos y que había sido entregada a la humanidad a través de agentes sobrenaturales. La búsqueda de Newton del motor divino, la tabla esmeralda. Un texto hermético atrapó a Newton más que ningún otro, hasta el punto de que lo tradujo
La tábula esmaragdina, más conocida como la tabla esmeralda, fue considerada por los herméticos, gnósticos y alquimistas como imbuida de una poderosa fórmula de transmutación y de poderes esotéricos profundamente transformadores. La tabla esmeralda fue descubierta, según una versión de la leyenda, por Apolonio de Tiana, que tras un terremoto se abrió un pasillo bajo una estatua que conducía a una recámara subterránea. Allí estaba sentada una estatua de Hermes Trismegisto, que sostenía una tabla de piedra verde, grabada con el texto de lo que hoy se conoce como la tabla esmeralda. Su autor, Hermes Trismegisto, o Hermes el 3 veces mayor, patrón de la astrología y la alquimia, era una combinación helenística de Hermes, el dios griego de la comunicación interpretativa, y Thoth, el dios egipcio de la sabiduría. No se sabe con exactitud cuándo residió Hermes Trismegisto en Egipto, pero la mayoría de los estudiosos coinciden en que fue en los primeros tiempos de las dinastías más antiguas, mucho antes de los días de Moisés. La tabla se describe como un corpus místico de experimentos de laboratorio codificados de teología hermética, que se cree que esconde una fórmula para la transmutación de metales comunes en oro y que influyó en todos los sistemas medievales y renacentistas de alquimia. Alquimistas de renombre como Junti, Heinrich Cornelius Agrippa y Gerhard Dunn investigaron la tabla de esmeralda y, a partir de estos comentarios medievales, Sir Isaac Newton realizó desarrollos posteriores. La tabla de esmeralda también contenía la obra magna de la alquimia, el sistema clásico de elementos y posiblemente las correspondencias ocultas entre el macro y el microcosmos. No obstante, como todos los alquimistas que le precedieron, Newton sabía que para activar los poderes de la tabla esmeralda se necesitaba un catalizador mágico llamado la piedra filosofal. El dragón ardiente. En 2016, dentro de los documentos de Newton, los investigadores encontraron un proceso alquímico cifrado que decía: combina una parte de dragón ardiente, algunas palomas de Diana y al menos 7 águilas de Mercurio. Esta frase describe cómo fabricar una sustancia llamada mercurio soplón, que se consideraba un ingrediente principal en la producción de la piedra filosofal. Las palabras mágicas de Hermes. La pregunta clave es hasta qué punto los descubrimientos de Newton se inspiraron en su búsqueda alquímica de la piedra filosofal y en su comprensión y traducción de la tabla esmeralda. La traducción de Newton de la tabla esmeralda dice lo siguiente: 1. Es cierto sin error, cierto y muy cierto. 2. Lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo para hacer los milagros de una sola cosa. 3. Y como todas las cosas han sido y surgido de una por la mediación de una, así todas las cosas tienen su nacimiento de esta única cosa por adaptación. 4. El sol es su padre, la luna su madre, el viento lo ha llevado en su vientre, la tierra es su nodriza. 5. El Padre de toda la perfección del mundo entero está aquí. 6. Su fuerza o poder es total si se convierte en tierra. 7. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, dulcemente, con gran industria. 8. Asciende de la tierra al cielo y vuelve a descender a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. 9. Por
Por este medio tendrás la gloria de todo el mundo, y así toda la oscuridad se alejará de ti. 10. Su fuerza está por encima de toda fuerza, porque vence a todo lo sutil y penetra en todo lo sólido. 11. Así fue creado el mundo. 12. De él proceden admirables adaptaciones cuyo medio o proceso está aquí en esto. De ahí que me llamen Hermes Trismegistus, pues tengo las 3 partes de la filosofía del mundo entero. 13. Lo que he dicho de la operación del Sol está cumplido y terminado. Luego de traducir la tabla esmeralda, Newton escribió una carta singular y urgente a su compañero alquimista Robert Boyle, en la que exponía algo sobre el éter cósmico del espacio. Newton creía haber encontrado algo muy profundo en su traducción de la tabla, hasta el punto de instar a Boyle a guardar un alto silencio al discutir los principios de la alquimia. Newton sospechó que allí posiblemente hay una entrada a algo más noble que no debe comunicarse a cualquier persona, o de lo contrario, significaría un inmenso daño para el mundo. Si hay algo de verdad en esta advertencia de los escritores herméticos, quizá los secretos de la tabla esmeralda no deberían ser revelados. Al final de la carta reiteró su entusiasmo al decir: hay otras cosas además de la transmutación de los metales que nadie más de ellos entiende. Mirando más de cerca la línea 10 de la tabla esmeralda, su fuerza está por encima de toda fuerza, porque vence a todo lo sutil y penetra en todo lo sólido. Aunque fueron escritas hace mucho tiempo, estas antiguas palabras reflejan perfectamente cómo podría definirse la fuerza de gravedad por un científico moderno, o cómo podría definirse un poder espiritual bajo el concepto de cualquier espiritista moderno. Es famoso que Newton descubriera cómo funciona la gravedad tras cuestionar la caída de una manzana. Un artículo de The Independent informaba de un manuscrito enviado por William Stukeley, el primer biógrafo de Newton, a la Royal Society, en el que se citaban los comentarios de Newton sobre la fruta que descendía. La manzana atrae a la tierra, así como la tierra atrae a la manzana. Aquí encontramos que las palabras de Newton se hacen eco del principio hermético escrito en la línea 2 de la tabla esmeralda. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Sir Isaac Newton parece haber experimentado el legendario proceso de transformación que siglos de alquimistas creían que la tabla esmeralda era capaz de instigar. Tras traducir la tabla, Newton visualizó sistemas de matemáticas y física universales, que más tarde darían lugar a las leyes del movimiento y de la gravedad. La tabla esmeralda parece haber ampliado y condicionado las facultades creativas de Newton, lo suficiente como para que pudiera conceptualizar sus leyes universales. En otras palabras, la física moderna no existiría tal y como la conocemos hoy en día si no fuera por la alquimia, la magia, el misticismo y el intento de Newton por buscar a Dios. Yo soy el documentalista y esto fue Sir Isaac Newton y la búsqueda secreta de Dios. Hola, quiero invitarte a mi otro canal, Soy de Dios, en donde podrás encontrar reflexiones, frases y pensamientos positivos, todo en pro del amor, la humildad y la bondad. Te he dejado un link en la descripción. Gracias.